de Corintios, el capítulo 1. Vamos a leer solo dos versículos, los dos primeros versículos del capítulo 1. Y dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Amén. Si usted desea tomar asiento, puede hacerlo. Este es un texto por el cual ya he pasado en otra oportunidad. No me detuve en estos versículos, pero al pensar en retomar la predicación del libro de 2 de Corintios y meditar en estos pasajes, hay una maravillosa exhortación y aliento para todos nosotros de parte de Dios por medio del apóstol Pablo a estimar que todas las cosas de las cuales disfrutamos, tenemos y valoramos, todas ellas vienen de parte de Dios. Dios es la fuente de todas las cosas. Y el apóstol Pablo repite una y otra vez aquí, dice: por voluntad de Dios, al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios, para todos los santos que están en Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios. Nos muestra el apóstol Pablo que es Dios la fuente de todas las cosas. Es Dios la fuente por la cual la iglesia se sostiene, permanece y se expresa. Es Dios nuestro vínculo de hermandad, o sea, la fuente de la hermandad es Dios mismo. Y recordando un poco el contexto histórico de esta carta para los que estudian y para los que quieren de alguna manera ubicar esta carta dentro del cronograma, de la cronología. Y esta carta, hay discusión si se escribió en el año 52 después de Cristo, al 56, 57. Sí, lo que no hay lugar a dudas que el ministerio del apóstol Pablo ya era un ministerio que estaba por terminar. El apóstol Pablo estaba listo a ser ejecutado. Y escribe obviamente desde su experiencia, escribe un hombre ya que ha caminado, ya que ha andado el camino del Señor con cicatrices, con experiencias, y esta es una carta maravillosa. Y vemos que por lo menos quiero enfatizar 4 aspectos de estos versículos en este énfasis que hace el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor y Dios como fuente de las cosas. Y lo primero es ver que Dios es la fuente del llamado del creyente. Lo segundo es que Dios es la fuente de la hermandad entre los creyentes. Lo tercero es que Dios es la fuente de la iglesia y de todos los santos. Y como cuarta preposición allí es que Dios es la fuente de gracia y es la fuente de paz. Dios es fuente del llamado. El apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Esto es muy importante, obviamente. Pablo habla de que él es un mensajero. Hay humildad aquí en Pablo, refiriéndose a sí mismo como mensajero, y en una carta que es muy, muy particular, porque es una carta muy, muy personal, a diferencia de otras cartas del Nuevo Testamento. Digo que es personal porque Pablo habla mucho de sí mismo, habla mucho de su ministerio, habla mucho de los problemas que está no solamente teniendo la iglesia, como vimos en 1 de Corintios, sino que aquí vemos los problemas que enfrenta el apostolado, el ministerio del apóstol Pablo. Estaba siendo atacado. Pero no solamente estaba siendo atacado su ministerio, estaba siendo atacada
su integridad y él se defiende. Es una carta donde el apóstol explica, donde él muestra cuáles son sus motivaciones. Habían personas que tenían a Pablo por mentiroso, porque Pablo cuando sale de Corintios, él le dice a los hermanos que iba a regresar, pero sus planes no se cumplieron. Y algunos del medio de la iglesia comenzaron a atacar al apóstol Pablo diciendo, entonces mintió. Y le decían, ¿cómo es esto? No es que tú sí debe ser sí, que tú no debe ser no. Y en medio de todos esos ataques que el apóstol Pablo estaba sufriendo y estaba pasando, escribe esta carta, una maravillosa carta. Los versículos que siguen, el versículo 3 en adelante, que vamos a compartir el próximo domingo, si Dios lo permite, son versículos maravillosos que hablan acerca de la aflicción y el ser sostenidos por el Señor. El saber que si seguimos al Señor nos vamos a encontrar en aflicción, pero el Señor nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos sostiene. Y esta carta, después de la carta de Filemón, una carta que también escribe el apóstol Pablo, una carta también muy, muy personal. Y allí Pablo escribiéndole a Filemón diciendo, yo no te estoy escribiendo como el que manda. Te estoy escribiendo, Filemón, por amor. Te estoy haciendo una solicitud por amor para mi amado hijo espiritual Onésimo. No vemos en el ministerio de Pablo aquí ni soberbia, sino ni altanería, sino lo que vemos es un hombre que ya maduro en la fe y maduro en el ministerio, él se muestra de una forma humilde. Y esta forma de presentarse, que todos lo conocemos, como el apóstol Pablo, pudiera ser algo que nos llamara la atención, porque en realidad esta forma de llamarse Pablo no aparece sino hasta el capítulo 13 del libro de los Hechos. Lo conocemos a Pablo como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Pero a partir del capítulo 13, en el versículo 9 del libro de los Hechos, aparece, dice, Saulo de Tarso, este es también Pablo. Ahora, Pablo significa pequeño. Pequeño. Dos razones o dos circunstancias que podrían contestar esto es que es posible que los hermanos que vivían en la diáspora, que vivían fuera de Israel, tuvieran dos nombres, uno griego y uno hebreo. Que el nombre hebreo fuera de Saulo de Tarso y el nombre griego sea Pablo. Simplemente una traducción del nombre. Lo raro es que aparezca recién en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Como si Pablo mismo quisiera, a partir de ese momento, llamarse a sí mismo pequeño. Pequeño. Hay un libro que no es un libro canónico, es un libro que se escribió en Tesalónica, que se llama Pablo y Tecla. Es un libro que describe la historia, digamos, es un libro histórico, y que se refiere a Pablo como que era una persona bajita, pelada, que era gordo, que tenía las cejas tupidas y los ojos saltones. No es Biblia, no es que la Biblia nos dice que Pablo era así, pero aparentemente la historia lo describe a Pablo de esa manera, y es por eso quizás que se haya él ganado esta mención de pequeño, ¿no? Pequeño. Aunque yo tengo mis dudas, yo creo que Pablo mismo adopta ese nombre de llamarse pequeño a sí mismo, porque lo hace en muchas ocasiones. Y se refiere
muchas veces a Él como Pablo, en este sentido, como pequeño. Y vemos la humildad, porque cuando nosotros entendemos que la fuente de nuestro llamado es el Señor, provoca en nosotros humildad. No es por nosotros mismos, no es por nuestras capacidades, simplemente es por gracia de Dios, y esto trae humildad. Y Él se dice apóstol. Bueno, podríamos tener una confusión con el tema de los apóstoles modernos, pero no es la cuestión que pudiéramos ahora hablar acerca de los apóstoles de Jesucristo o el término apóstol, que significa mensajero. Un apóstol es un mensajero, es alguien que lleva un mensaje. Y Pablo dice, yo soy mensajero del Señor Jesucristo. Traigo un mensaje, el mensaje no es mío, el mensaje no es un mensaje que yo quiero darle, sino que es un mensaje de Dios. Pablo es un simple mensajero. Hoy por la mañana tenía la oportunidad también de predicar este texto en la mañana en la iglesia del Cencerro y me vino la idea del cartero en casa, ¿no? ¿Cuántos recibimos el cartero? El cartero es un mensajero y nos trae buenas y malas noticias. Y cuando nos trae malas noticias, no es que no las agarramos con el cartero, ¿o sí? No, le trae la luz, ¿no? Entonces usted abre y dice, venga el cartero, y lo agarra el cartero y dice, ¿por qué me vino el cartero? ¿Qué le va a decir? Mire, no es que el cartero va y le corrige a usted, sino a esta persona se enoja cada vez que le llevo la luz, en vez de 300 le voy a poner 50 y lo borra. No, o sea, él es simplemente el que le trae un mensaje. Él es simplemente el mensajero. Y Pablo entiende esto y nos lo dice. ¿Sabes? Nosotros somos mensajeros. El mensaje no nos corresponde. Debemos ser fieles mensajeros. Debemos traer el mensaje del Evangelio fielmente. Para algunos son buenas noticias, para otros son malas noticias, pero el mensaje no es nuestro. Nosotros somos simples mensajeros. Y Pablo se describe a sí mismo como un mensajero. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Esto quiere decir que él ha sido llamado a ser mensajero, ha sido llamado a ser embajador, ha sido llamado a ser testigo, ha sido llamado a ser misionero, ha sido llamado a ser maestro, ha sido llamado a ser evangelista, pero no por su propia cuenta. Él ha sido llamado por Dios y para un servicio para Él mismo, para Dios. Llamado por Dios. O sea que la obra de su vida, el llamado de su vida no se debe a otros hombres que lo han llamado al servicio. Ni siquiera se debe a su propia elección. De decir, bueno, yo quería ser mensajero del Señor. No, es un hombre llamado por Dios. Es por la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos personas que son llamadas a la predicación del Evangelio, generalmente, si es un llamado legítimo, es un llamado que va más allá de su voluntad. Ha respondido a un llamado aún que pudiera haberse resistido a ese llamado, pero sin embargo responde al llamado del Evangelio, porque el llamado del Evangelio es por la voluntad de Dios. Si Dios te ha llamado, entonces es Dios el que ha de sostenerte. Y si Dios te ha llamado, tú no podrás resistir de ser un mensajero de Dios. Porque es un llamado, no por nuestra propia voluntad, es un llamado de Dios, es por la voluntad de Dios. Esto quiere decir que si alguno piensa que ser predicador es un buen negocio o que ser predicador es un buen oficio, quiero decirte que te equivocas. Los que predicamos el Evangelio, muchas veces lo hacemos aún en contra de nuestros propios deseos. Es un llamado de Dios. Charles Spurgeon decía, si tú puedes hacer alguna otra cosa que no ser predicador, hazla. Si puedes ser carpintero, ser carpintero. Si puedes ser almacenero, ser almacenero. Si puedes ser mecánico, sé mecánico. Si puedes tener cualquier otra actividad, dedícate a esa actividad. Tú no fuiste llamado al ministerio.
Pero si tú no puedes hacer otra cosa que predicar el Evangelio, entonces has recibido un llamado de Dios. Los que han recibido un llamado de Dios están porque no pueden hacer otra cosa que predicar el Evangelio, porque el llamado a predicar el Evangelio es un llamado que viene de parte de Dios. Y ese mismo llamado es un llamado para todos los creyentes. Así que Pablo es un hombre llamado por Dios. Dice que él ha sido llamado por Dios para servir a Dios. Ha sido nombrado por Dios para ser su mensajero. Dios es la fuente de su llamado. Dios es la fuente de su nombramiento. Todo lo que hace en su vida, su obra, su ministerio, es porque Dios lo escogió para eso. La obra de su vida no se debe a otros hombres, ni siquiera a su propia elección. Se debe a Dios y solo a Dios. El libro de Gálatas, el capítulo 1, el versículo 15, dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué puede un niño decidir en el vientre de su madre? Nada más claro, entender que aquellos que son llamados soberanamente por la voluntad de Dios. Pablo dice, ¿sabes? Este llamado no lo recibí cuando andaba por el desierto, cuando andaba por Galilea, lo recibí en el vientre de mi madre. Me di cuenta después, cuando caí del caballo, de rodillas delante del Señor. Pero eso que se manifestó ocurrió en el vientre de mi madre. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Un creyente no sirve a Dios porque solo decide servir a Dios. Un creyente no sirve a Dios porque otras personas lo elijan para servir a Dios. Una persona no predica, ni enseña, ni pastorea porque el ministerio sea una buena idea. Una persona está ahí porque Dios lo puso ahí. Una persona sirve a Dios porque Dios la escoge. Y no solamente que Dios la escoge, sino que Dios la dota, le da dones para que pueda llevar ese ministerio adelante. Dios debe ser la fuente del llamado de los creyentes y no los hombres. Todos venimos de lugares donde hemos tenido malas experiencias, y siempre recuerdo esto porque es una experiencia que casi tenemos en común todos nosotros. Donde venimos de lugares, a veces yo recibo algunas preguntas acerca de lugares, de iglesias, y me hacen preguntas acerca de líderes en determinados lugares y me dicen, pastor, ¿cómo puede ser que mi iglesia tenga una persona con tal y tal características? Que no son características bíblicas. Bueno, el problema es que no tienes pastor, esa iglesia no tiene pastor. Puede tener una persona que tenga el título de pastor, pero un pastor es alguien que es llamado por Dios y reúne los requisitos que han sido demandados por Dios. Los hombres lo único que hacemos es reconocemos los dones que Dios le ha dado a una persona. Los hombres no levantamos pastores, ni siquiera creyentes. Si tú estás por primera vez en este lugar y dices, sabes, yo no soy creyente, vine hoy a escuchar y tengo el deseo quizás que cuando hagan el llamado, poder responder al llamado, y seguramente que alguien me va a hacer pasar a este lugar y me va a hacer levantar la mano, y cuando levante la mano me va a hacer recitar una oración, y cuando termine la oración, esa persona me va a decir, ahora tú eres salvo. Error. Ningún hombre puede decir que alguien es salvo. Eso es un llamado. Eso es soberanamente un llamado de Dios. Los hombres no podemos ni llamar a creyentes, a inconversos a ser creyentes, ni llamar a hombres al ministerio. Es un llamado de Dios y Dios es el que sostiene al creyente. Dios es el que sostiene al ministro. El llamado es de Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 20, dice, así que, le doy tiempo para que lo busque. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20.
Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Embajadores, representantes. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Ves? Podemos decirte, ven a Cristo, corre a Cristo, abrázate a Cristo. Te rogamos en el nombre de Cristo. Somos mensajeros, somos representantes, pero no somos los que decidimos quiénes son creyentes o quiénes son ministros. Es Dios el que decide eso. Juan, el capítulo 15, el versículo 16. Mira, maravilloso este versículo y cuánta claridad trae a lo que estamos compartiendo y hablando. Juan, el capítulo 15, el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí. El Señor hablando aquí, ¿sabes? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¡Wow! Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Tú no elegiste a Dios. Dios te ha elegido a ti. Tú no amaste a Dios. Dios te amó primero a ti para que luego tú le puedas amar. Él nos eligió. Y Gálatas, nuevamente, capítulo 1, versículo 1. Nuevamente Pablo, representándose como el pequeño, dice yo, el pequeño, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Bueno, esto nos da mucha seguridad. No hay nada más alentador que saber que quien nos ha llamado y quien nos sostiene es Dios mismo, ¿no? Cuando pensamos como creyentes y pensamos en todas las dificultades que tenemos y en todos los problemas que tenemos y en el diablo y en el demonio y bueno, el otro día estaba leyendo un libro que categorizaba a todos los demonios, había como 552 tipos de demonios. Y yo digo, ¿de dónde sacó todo esto? O sea, si en la Biblia la Biblia no habla mucho acerca de los demonios. ¿Por qué cree que no habla mucho de los demonios? Porque no nos interesa, o sea, no nos edifica de ninguna manera. Nos habla de Dios. En Él ponemos nuestra confianza. Y si estamos en sus manos, ¿quién nos arrebatará de sus manos? Nada, ni nadie. Es Dios el que nos sostiene. Él es el que nos cuida. Si tú respondiste al llamado de Dios, si tú quebrantaste tu corazón delante del Señor en arrepentimiento y fe, si tú decidiste dejar tus caminos, salir del vómito, salir del lodo y correr a Cristo, correr a la luz, entonces estás seguro de esto. Dios te llamó, pero también Dios te está sosteniendo. Él te sostiene. Él te sostiene. Y si estamos en las manos de Dios, nadie podrá arrebatarnos de sus manos. Así que recuerda esto. Primero, que te traiga humildad, como el apóstol Pablo. No piensas que necesitas a otro hombre que haga algo por ti. Tú debes hacer algo por ti. Nadie puede arrepentirse por ti. Tú debes arrepentirte. Nadie puede decirte que tú eres un cristiano. Eso solo es algo que Dios puede hacer mediante tu arrepentimiento. Y cuando te abraces a Cristo, recuerda que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Siempre. Así que recuerda, Dios es la fuente de nuestro llamado. Dios es la fuente del llamado del creyente. Es por la voluntad de Dios. También Dios es la fuente de la hermandad entre los creyentes. Apóstol, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Interesante, ¿no? Pablo entiende en humildad a Timoteo como su hermano. No hay castas espirituales. No hay una cuestión de que
hay como niveles espirituales. No, el siervo de Dios es un hermano. Y lo que Dios en lo que hace que estemos unidos es Dios. Es Dios. O sea, no estamos aquí porque usamos todos la misma Biblia solamente, aunque usamos toda la misma Biblia. No estamos aquí porque nos reunimos ni porque nos llamamos evangélicos. Estamos aquí porque Dios es nuestro Padre. Y porque Dios es nuestro Padre, entonces somos hermanos. Dios es la fuente de nuestra hermandad. Porque Él nos ha llamado y porque somos sus hijos. Y Pablo habla de Timoteo como su hermano. El mensajero de Dios no es superior a otros siervos. Él es un hermano para con todos los otros siervos. Sin tener en cuenta su llamado y ministerio, Él es uno más entre todos los hermanos y sirve bajo la voluntad de Dios como todos servimos bajo la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, dice Pablo, en la carta a los Romanos, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en el enseñar, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. ¿Ves? Todos somos partes del cuerpo. Todos somos parte del cuerpo. Todos somos iguales en el servicio en el Señor. Todos somos hermanos. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Pablo nuevamente, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Interesante, este versículo no significa que todas las personas son superiores a mí o que son superiores a ti. No es lo que el versículo dice. El versículo no está diciendo que nosotros somos los súbditos de todas las otras personas, que todas las otras personas son superiores a nosotros. No, lo que el versículo dice es que nosotros debemos estimar, debemos pensar, debemos tener la actitud que todas las otras personas son como superiores a nosotros. Debemos considerarlas. De ninguna manera podríamos ver como que una persona tiene menor importancia. De ninguna manera podríamos pensar de que hay distintos tipos de categorías de hermanos. No, todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor. Todos, aún el más pequeño, debo considerar que es superior a mí, porque todos somos partes del cuerpo de Cristo. Porque Dios es la fuente de nuestra hermandad. No depende de nosotros. ¿Sabes? Yo no soy hermano tuyo porque tú me caes simpático, ni porque yo te caigo simpático. Es más, a muchos les debo caer muy antipático. Pero somos hermanos. Ok. ¿Y qué es lo que hace que seamos hermanos? Que Dios es nuestro Padre. Él es la fuente de nuestra hermandad. Así que cuando piensas en términos de un hermano como alguien que pudiera no hacer falta, no, Él es parte del cuerpo como tú lo eres.
Recordaba, creo que fue en las reuniones pasadas, que muchas veces nosotros solemos pensar o hablar de las personas de la iglesia como si no fueran parte de la iglesia. Es decir, digo, qué mal me cae la hermana Jujuliana. No hay ninguna Jujuliana, ¿no? Digo nombres así como para que no diga, él está hablando de mí. No, no estoy hablando de nadie, ¿no? Se me cae mal la hermana Jujuliana. No soporto al hermano Juan Calvino, no sé yo, sí. No lo soporto, ¿no? O no soporto a fulanito tal. ¿Sabes? Deberías cambiar tu forma de hablar y deberías decir, no soporto a la esposa de Cristo, no soporto o no me gusta hablar con la novia del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque tu hermano es parte del cuerpo, es parte de la iglesia y la iglesia es la novia de Cristo. Entonces, si tú pensaras antes de hablar y de criticar a un hermano y en vez de cambia el nombre del hermano por la novia de Cristo y te darás cuenta que todos somos iguales, todos somos hermanos, todos comprados por la misma sangre, todos somos hijos del mismo Padre. Dios es la fuente de nuestra hermandad. Si tú estás aquí, hayas venido de donde hayas venido, del lugar que seas, del barrio que seas, de la comunidad que seas, de la raza que seas, si tú te has arrepentido y has venido a Cristo, tú eres nuestro hermano. Eres nuestro hermano, comprado por la misma sangre, pagado por el mismo precio. Tu Padre es Dios, mi Padre es Dios, y eso nos hace hermanos. Así que, recuerda, Dios es la fuente del llamado del creyente, Dios es la fuente de hermandad entre los creyentes, y Dios es la fuente de la iglesia y de todos los santos, dice. Y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios. Presta atención a esto. Antes o luego, inmediatamente luego de la palabra iglesia, viene la descripción a quién le pertenece la iglesia. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de el pastor Ramón. No. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Y eso nos hace pensar algunas cosas. Primero es que ninguno de nosotros tenemos la autoridad para decir cómo se hacen las cosas en la iglesia. Escuchaba el otro día una persona que estaba planeando cómo gobernar la iglesia como pastor. Entonces pensaba y decía, bueno, hay tantos hermanos, lo que voy a hacer van a ser grupos de hermanos y voy a hacer células, grupos pequeños y voy a nombrar un líder y que ese líder a su vez levante otro líder y vamos a... Hay necesidades en la iglesia, entonces vamos a levantar a unos hermanos que lo vamos a llamar, no sé, vendimiadores, y los vendimiadores van a estar a cargo de las vendimias, que la vendimia tiene los racimos, y vamos a armar. Espera. El Señor nos ha dejado instrucción de cómo nosotros debemos gobernar la iglesia. Y hay diáconos en la iglesia para que puedan servir a los que tienen necesidad. No necesitamos inventar líderes. Tenemos maestros. La iglesia no es tuya, la iglesia es del Señor. Tú no puedes hacer lo que quieres con la iglesia. La iglesia es de Dios. No es nuestra. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, no tu iglesia. La iglesia no es ni del pastor Sánchez, la iglesia es de Dios. Es de Dios. Y debemos obedecer y debemos seguir los mandatos que Dios nos ha dado. Un pastor tiene autoridad. Claro que sí. Dios le ha delegado autoridad.
Pero un pastor tiene autoridad mientras se mantenga en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da la autoridad. Si una persona se sale de la palabra de Dios, no tiene más autoridad. Perdió su autoridad. La autoridad está en la palabra de Dios, porque la iglesia es la iglesia de Dios. De Dios. La iglesia es una manifestación del cuerpo de Cristo. Y note que Pablo está escribiendo no solamente a la iglesia de Corintios, sino está hablando de las iglesias de la zona, de Acaya, de todas las iglesias que estaban allí a su alrededor. O sea que si pensamos, decir, bueno, esto debe ser para Corintios, pero no veo la iglesia de González Catán acá. Mira, estaba hablando a todas las iglesias. A todas las iglesias. Y nosotros somos parte de esa iglesia. La iglesia le pertenece a Dios, no a ningún hombre ni a ningún grupo de personas. Esto a veces es normal, sentir que en la iglesia le pertenece a un grupo de personas. O que una persona, a veces uno suele, recuerdo, no tengo fresco este texto, me viene ahora a la memoria, si me equivoco usted corríjame. Pero en una ocasión nos cuenta la Escritura que había allí un problema o una disputa con los hijos de Zebedeo. Los hijos de Tureno. Aparentemente querían un lugar dentro de la iglesia, querían sentarse uno a la izquierda y uno a la derecha, una cosa así, querían tener un tipo de privilegio o de reconocimiento en el reino de Dios. Y no bastándole con eso, vino la mamá a pedir por sus hijos. Y vino el Señor. Y vino y dice que vino, no recuerdo el texto, pero luego lo buscamos y lo leemos. Pero dice que vino y se postró y reconoció que el Señor Jesucristo era el Mesías, era el Señor. Pero inmediatamente se sacudió, se puso y le dijo, bueno, Señor, yo quiero que tú pongas a mi hijo uno a la derecha y que le pongas el otro a la izquierda. O sea, ok, yo vengo acá, pero te armo la agenda de cómo tienes que hacer todo. O sea, yo vengo si tú haces como yo quiero las cosas. Hay personas que vienen así, ¿no? Vienen y entran, ok, sí, yo vengo acá, pero hermano, a mí la alabanza a mí no me gusta, me gustaría que fuera así. A mí me gustaría, los tickets esto no me gusta, ¿por qué no nos podemos cambiar por otra cosa? A mí me gusta. Espera. La iglesia no le pertenece a nadie. ¿Amén? La iglesia es del Señor. Pero es común escuchar que hay una persona. La iglesia no es del pastor, ni de los pastores. Aunque Ramón tiene ese. No, mira Ramón. No, la iglesia no es de ningún hombre. ¿Amén? No. Y les puedo asegurar que no es así. Hay muchas cosas que suceden en la iglesia que a nosotros no nos gustaría que sucedan. Muchas cosas. Que como hombres las cambiaríamos. Les puedo asegurar. ¿Pero saben por qué no las cambiamos? Porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. Y yo como un hermano suyo también soporto y vivo cosas dentro de la iglesia a fin de mi crecimiento espiritual. ¿Amén? Y del suyo también. ¿Amén? Amén. Bien. Así que, mire, si alguien comienza a actuar como que la iglesia le pertenece, va a tener un juicio terrible delante del Señor. La iglesia no le pertenece a nadie. Y esa conducta de querer que las personas hagan lo que yo quiero, y es muy común esto, hermano, yo hablo con otro hermano y esto me parece que está mal, ¿viste? Esto no, ¿y por qué no? Y yo creo que está mal, y ya empiezan a juntarse y ya quieren cambiar la iglesia. ¿No? 10 minutos les diste, en 10 minutos se fueron y dijeron, no, viste que a mí no, ya la iglesia les pertenece, y ya, no, porque nosotros, no, hermano, la iglesia no es tuya. ¿Qué es eso? Tal conducta resulta peligrosa, tanto para la iglesia como para aquellas personas que actúan de esa manera. Eso va a destruir
la conducta dentro de la iglesia, va a destruir la hermandad, va a destruir la comunión en la iglesia, va a traer muchos problemas. Así que, cuidado, hermanos, la iglesia no nos pertenece. La fuente de la iglesia es el Señor mismo. Cuando nosotros atacamos la iglesia, atacamos al Señor. La iglesia es de Dios y solo de Dios. No hay cabida para super espirituales, para el orgullo en la iglesia. Solo se honra y se exalta a una persona, y eso es a nuestro Señor Jesucristo. Solo a Él. Todos los creyentes, no importa cuán baja o cuán alta sea su posición o el estado en la vida, todos somos súbditos de Cristo. De Cristo. Y luego dice que habla de los santos, los que son apartados, consagrados ahí a la iglesia de Dios que están en Corintio con todos los santos. Santo significa estar apartado. Posicionalmente nosotros hemos sido apartados. Dios ha cambiado nuestros corazones y nos ha puesto en una posición diferente. Si tú has respondido al llamado de Cristo, entonces quiero decirte que tú has sido apartado por Dios para su servicio, para que tú camines siguiéndole. Has sido llamado por Dios, has sido escogido por Dios y has sido santificado en el sentido de ser santo, en el sentido de haber sido apartado. Fuiste apartado del mundo, fuiste sacado del mundo. Dice Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre. ¿Ves? Hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre. Creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10. Nuevamente, la misma idea. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ninguno de aquellos que haya respondido al llamado de Dios puede decir: yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar de ser, yo no puedo... Escucha, inmediatamente Dios te ha apartado y ha creado en ti una nueva criatura, la cual puede seguirle, puede obedecerle y puede crecer. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura puede ser. ¿Puede ser? Es. Nueva criatura es, mas las cosas viejas pasaron, mas ahora son todas hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura, eres una nueva criatura si has aceptado a Cristo. Y en otro sentido, somos santos en que vamos creciendo progresivamente en santidad. Vamos a leer algunos textos en cuanto a esto. Romanos 1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escucha esto, mira. Que nosotros vengamos aquí o vivamos mortificando nuestras pasiones, mortificando nuestros deseos, mortificando nuestros pecados. Venimos aquí delante del Señor con nuestros hermanos en la congregación que Dios nos ha mandado habitar. Venimos aquí con el deseo de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto es la lucha que tenemos para con el pecado y para con las pasiones. Tú la tienes y yo las tengo. Si tú no tienes lucha con el pecado, con las pasiones, es entonces que todavía estás muerto espiritualmente. Pero si Cristo te ha dado vida, entonces tú tienes una batalla continua con tus pasiones y con tus pecados. Y ese es nuestro culto racional.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si viniéramos a este lugar y nadie estuviera peleando con su vieja naturaleza, esto sería un culto de locos, sería irracional, no tendría sentido. Pero dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda tu manera de vivir. Porque Cristo escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:13. Terminamos entonces con el cuarto punto, recordando que Dios es la fuente del llamado del creyente. Dios es la fuente de hermandad entre los creyentes. Dios es la fuente de la iglesia y de todos los santos. Y por último, Dios es la fuente de gracia y de paz. Versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué es gracia? Bueno, es algo que no merecemos. Es todas las cosas que recibimos de Dios que son buenas y perfectas, nada porque tengamos algún tipo de mérito en eso, sino que es simplemente gracia. Recibimos lo que no merecemos y no recibimos lo que sí merecemos. Pero todo lo que recibimos, ya sea físico, ya sea material o sea espiritual, todo viene de la gracia de nuestro Señor. Santiago 1:17 al 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Impresionante esto, ¿no? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Somos nacidos de la palabra. La palabra nos ha dado vida nueva. Dios ha enviado a su Hijo y por medio de la obra del Espíritu Santo que transforma nuestros corazones, por medio de la palabra del Señor, transforma, nos da vida y hemos sido salvos a través de escuchar las buenas nuevas de salvación. Si tú no escuchas el Evangelio, no puedes ser salvo. Tú puedes estar 30 años sentado en un lugar y nunca de este lugar se predica el Evangelio, tú no puedes ser salvo, porque la única forma de ser salvos es ser renacidos por la palabra de verdad. Tú puedes escuchar 30 años mentira, pero solo la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, tiene el poder de dar vida a alguien que está muerto. La palabra de Dios. Para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:17 al 18. Todo lo que recibimos es por gracia. La salvación es por gracia. Oímos el Evangelio porque Dios ha abierto nuestros oídos. Paz, gracia y paz. Paz es el resultado o el fruto del favor de Dios. Tenemos paz para con Dios y amor para con los hombres. Cuando tú respondes al llamado de Dios, entonces tú
recibes paz para con Dios. Tus pecados trajeron enemistad con Dios. Estabas separado de Dios. Pero cuando escuchas el Evangelio y respondes al llamado del Evangelio y te arrepientes y vienes a Cristo, entonces puedes gozar de paz. Hay paz. Puedes experimentar paz. ¿Cuántas personas andan buscando paz? Me encuentro a muchas personas que no tienen paz en sus vidas. Escuché personas muchas veces que dicen, ¿saben? No puedo dormir, no tengo paz. En mi casa no tengo paz y andan por todos lugares tratando de buscar paz. Quiero decirte que hay una sola fuente de paz y ese es Cristo. Dios es la fuente de paz. Pero no solamente Dios es la fuente de paz, sino que es la fuente del amor hacia los hombres. Tú no puedes amar a otra persona si Dios no ha cambiado, no ha transformado tu corazón. El resultado de haber recibido paz, el resultado de haber sido nuevamente reconciliado con Dios, el fruto que sigue es que tú tienes amor para con las otras personas. Si tú no tienes amor para con las otras personas, eso es evidencia que tú nunca has respondido al llamado del Evangelio. ¿Quieres paz? Entonces escucha el Evangelio. ¿Quieres paz? Responde al Evangelio. Y cuando realmente respondas al Evangelio, quiero decirte que Dios es la fuente de paz. Él es la fuente de paz. Y Él deposita en nosotros amor. Él ha derramado ese amor en nuestros corazones, para el cual podemos amar a las otras personas. Note que, tanto la gracia como la paz provienen de Dios. Solo de Dios. Él es la fuente. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo son la única fuente de paz y de gracia. Si tú decides o deseas recibir el favor de Dios y la paz de Dios en tu corazón, tienes que venir a Dios, tienes que venir al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, y termino. Dios es la fuente del llamado del creyente. Descansa en el Señor. Si Él te llamó, Él te va a sostener. Descansa, espera en el Señor. Es Dios el que llama a hombres y a mujeres al servicio del ministerio. Si Dios te llamó, descansa, Dios te sostendrá. Él guarda, Él cuida y Él prospera a los que llama. Debemos confiar en Él. Y en esto no estoy prometiéndote que se van a solucionar tus problemas. Es más, quizás tengas más problemas. Pero ¿sabes? La única fuente del llamado del creyente es Dios. Dios también es la fuente de la hermandad entre los creyentes. Podemos esforzarnos en tener un nombre de iglesia. Pensamos. Algunos dicen, no sé si Sion será el nombre que nos guste a todos. Puede ser que el otro nombre nos hermane más y nos podemos llamar los hermanos de los santos de los últimos días de González Catán. Y ese quizás sea un nombre que nos dé más unidad. Podemos hablar de tener más unidad para construir un lugar más grande o hacer más break o hacer, buscar la unidad. Pero ¿sabe? Hay una sola fuente de unidad en el creyente y es reconocer que somos hermanos porque Dios es nuestro Padre. Y cuando tú piensas y ves las cosas de esta manera, entonces entiende que muchos conflictos que tienes o por muchas cosas que estás detenido en la iglesia es simplemente porque no has entendido esto. Es Dios, la fuente de hermandad de todo creyente. Yo no estoy contigo por otra razón que no sea que Dios te ha comprado. Tú eres mi hermano, porque Dios es tu Padre. Y esto nos vincula. Este es el vínculo que nos une. Dios es la fuente de la iglesia. ¡Wow! Dios, la iglesia es de Dios.
Dice la Biblia que ni aun las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. No porque la iglesia seamos nosotros, no porque tengamos buenas estrategias. Nosotros podemos amontonar gente en este lugar prometiéndoles cosas, haciéndole que hagan o repitan cosas, manipulándolo, pero eso nunca va a ser una iglesia. La iglesia es aquella que llama a Dios. La iglesia es de Dios. La fuente de la iglesia nace, la iglesia es, porque nosotros adoramos a Dios, porque es Dios el Señor de nuestra vida, porque todo lo que hacemos, lo que cantamos, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que vivimos, es lo que Dios nos ha mandado a hacer. No hacemos las cosas a nuestra forma, hacemos las cosas a la forma de Dios, porque Dios es el dueño de la iglesia. Y Dios es la fuente de todos los santos. ¿Sabes? Tenemos fuerzas para resistirnos al pecado, tenemos fuerzas para vencer nuestras tentaciones. Solo es porque Dios nos sostiene y ha puesto su Espíritu Santo a fin de fortalecernos. Ninguno de nosotros somos santos de ningún motivo si Dios no hubiese obrado desde antes de nuestra existencia, elegirnos, llamarnos, apartarnos del mundo. Tú sientes distinto, tú vives, hoy tienes el deseo de conocer a Dios, porque Dios ha hecho un milagro en tu corazón. Dios es la fuente de toda santidad. Y Dios es la fuente de gracia y de paz. Qué mejor oportunidad para hablarte del Evangelio. Qué mejor oportunidad para decirte que vengas a Cristo. Qué mejor oportunidad para decirte que desandes los caminos en los cuales estás andando, de insatisfacción. Aún en la situación que te encuentres, aún en los problemas familiares que te encuentres, aún en los problemas de salud que te encuentres, en los problemas económicos, en tus problemas sentimentales, sea cual sea el problema, hay una sola fuente de paz y esa es Dios. Ven a Dios, corre a Cristo, abrázate a Él, ríndete a Él. Encontrarás en el Señor no solamente gracia. No creas que alguno de ustedes puede decir, no, Dios no puede perdonarme. Encontré personas que a veces hablando conmigo me han dicho, sabes, he asesinado más de 10 personas. Y uno dice, no, Señor, ¿cómo será que le vas a perdonar? Yo sé que, no sé si, sabes, Dios es inmensamente misericordioso y su gracia es profundamente inmensa. No importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu situación. Si tú hoy doblas tus rodillas y reconoces que Cristo es tu Señor y te arrepientes, entonces encontrarás gracia, abundante gracia y paz. Corre a Cristo, ven a Cristo, ven al Señor. Responde al llamado del Señor. Encontrarás paz para con Dios, gracia y amor para con los hombres. Solo Dios es la fuente de vida, de verdad y de sustento para el creyente. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, de predicar tu palabra. Gracias por distinguirme de alguna manera y tener este privilegio de ser un mensajero de tu palabra. Gracias, Señor, por poder tener la libertad de predicar